En esta segunda etapa vamos a analizar la sociedad anónima unipersonal, porque me parece que vale la pena analizarla y dejarles a ustedes para el análisis los PowerPoint con voz de la SAPEM, de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, y de la Asociación Comandita por Acciones, que son muy breves, no merecen mayores cuestionamientos ni complejidades. Lo tienen hace rato a ese tema y desde luego que cualquier duda me escriben y en forma inmediata les contesto. Con respecto a la sociedad anónima unipersonal, o la SAU, que ha sido objeto de muchos debates a lo largo de la historia de la doctrina societaria en la República Argentina, se sancionó a la sociedad anónima unipersonal a través de la ley 26994, que fue la que introdujo la unificación civil y comercial. Y se sancionó simplemente para regular la materia societaria de acuerdo a la realidad económica, porque en definitiva había y hay muchas estructuras societarias que se han creado a través de la pluralidad de personas, pero en la realidad de los hechos el dueño es uno solo, y que utilizaron una pluralidad de personas por el beneficio que significa desarrollar una actividad económica en forma colectiva a través de una sociedad regulada en la ley 19.550. Se trata de una sociedad que en el mundo global está contemplada y está reconocida. Nosotros, en nuestro país, les reitero, ha sido objeto de muchas controversias, de muchos desencuentros, inclusive, la consideración de la sociedad anónima unipersonal. Y en aquellos casos en los que estaban de acuerdo en su regulación, tampoco se ponían de acuerdo en analizar si teníamos que denominarla como empresario individual de responsabilidad limitada o como sociedad unipersonal. Luego también de intenso debate, se prefirió utilizar la denominación de sociedad unipersonal. ¿Por qué? Porque la palabra sociedad genera o en definitiva transmite una figura conocida, fundamentalmente en punto a las regulaciones que existen en nuestro país sobre el interés social, el interés contrario que tienen los administradores con la sociedad y la actividad en competencia, las restricciones del 271, 272 y 273 de la ley de sociedades, y que quizás si hubiésemos estructurado a este emprendimiento bajo la denominación de empresario individual, no sabíamos cómo se hubiese comportado. Esto por un lado. Y por otro lado, la controversia entre utilizar empresario individual con responsabilidad limitada, generando un patrimonio de afectación, o hablar de sociedad unipersonal, la doctrina discutió esto porque consideró que sociedad, en la ley 19.550, tiene un basamento, tiene una estructura original del contrato. Y un contrato, para que exista contrato, tiene que haber acuerdo de voluntades, y para que exista acuerdo de voluntades tiene que haber dos o más personas. Y acá estamos hablando de sociedad unipersonal, en donde el acuerdo de voluntades es de uno solo, con lo cual no hay contrato. Por eso es que parte de la doctrina hablaba de que se tendría que utilizar la denominación empresario individual con responsabilidad limitada, generando un patrimonio de afectación, y no la palabra sociedad. Lo cierto es que se impuso este segundo criterio y hablamos de sociedad unipersonal. ¿Y por qué se utilizó la palabra sociedad? Se utilizó la palabra sociedad para darle marco jurídico a aquellos emprendimientos bajo una persona jurídica privada
realizado por una sola persona, porque la ley 26994 de unificación civil y comercial consideró que las sociedades podían ser de dos naturalezas. Podían ser a través de la aglomeración o el acuerdo de voluntades de dos o más personas plasmadas en un contrato, por un lado, en el caso de sociedad pluripersonal, y también se podían considerar a la sociedad como un medio técnico, como ya lo decía Brunetti hace muchos años, ese autor italiano, considerar la sociedad como un medio técnico, como una organización creada a través de una declaración unilateral de voluntad. Entonces, de esa manera, el legislador de la 26994 se volcó hacia la utilización de la palabra sociedad y no de empresario individual. Es decir, la novedad que trae aparejado la sanción de la unificación civil y comercial no es solamente la posibilidad de contemplar la sociedad en forma unipersonal, sino que además la sociedad puede nacer sin un contrato plurilateral de voluntades, sino que la sociedad puede nacer como consecuencia de considerar a la sociedad unipersonal, puede nacer también a través de una declaración unilateral de voluntad. Para poder regular a la sociedad unipersonal, se reformó el artículo primero de la ley 19.550, artículo primero que señaló que habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, de acuerdo a los tipos previstos por la ley, se obligan a realizar aportes para la producción o intercambio de bienes y servicios y participando en los beneficios y soportando de las pérdidas. Con anterioridad a la introducción de la ley 26994, el artículo primero de la ley de sociedades decía, habrá sociedad cuando dos o más personas en forma organizada, de acuerdo a los tipos. Es decir que actualmente puede haber sociedad cuando una o más personas. Pero allí no queda la cuestión y tenemos que profundizar esto. ¿Por qué? Porque a continuación el legislador dice, señores, las sociedades unipersonales solamente se pueden constituir bajo el tipo de la sociedad anónima. Solamente la sociedad anónima podrá constituirse bajo la figura de la sociedad unipersonal, con lo cual en la doctrina también ha generado controversias acerca de si la sociedad anónima unipersonal es otro tipo social o es un subtipo dentro de la sociedad anónima. Para mí es un subtipo dentro de la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque el único tipo social que puede constituirse en forma unipersonal es la sociedad anónima. Y además estamos hablando de sociedad anónima unipersonal. Entonces, la primera restricción es que las sociedades unipersonales solamente pueden constituirse bajo el tipo de la sociedad anónima con el aditamento SAU o sociedad anónima unipersonal. Segunda limitación es que se prohíbe a una sociedad unipersonal constituirse a través de una sociedad unipersonal. Es decir, que una sociedad anónima unipersonal no puede constituirse con una sociedad anónima unipersonal. Esto está expresamente previsto en la ley. ¿Cómo se crean? Por el artículo 165, solamente se crean por instrumento público y por acto único. Esta es una diferencia con la sociedad anónima en general, que recuerden ustedes que lo hemos visto, la sociedad anónima se puede constituir por instrumento público, se debe constituir por instrumento público, pero se puede inscribir por acto único o suscripción pública. En el caso de la sociedad anónima unipersonal, solamente por acto único, que ya lo hemos explicado esto. También la inclusión de la sociedad anónima unipersonal generó la reforma del artículo 11, el inciso cuarto, y el artículo 187. ¿Por qué? Porque al momento de la suscripción del capital, el capital tiene que estar integrado en un 100%.
Es decir, que esto es una diferencia con la sociedad anónima, porque si el capital está integrado en dinero en efectivo, por el 187 podemos integrarlo en un 25% y el saldo en 2 años. Bueno, acá no. Acá el capital tiene que estar integrado en un 100% al momento del acto constitutivo. También la ley 26994, que introdujo la sociedad anónima unipersonal, reformó el artículo 94 de la Ley General de Sociedades, que es el artículo que regula todas las causales de disolución. ¿Por qué? Porque a raíz de haberse contemplado la figura de la sociedad unipersonal, se elimina como causal de disolución la reducción a 1 en el número de socios, que antes existía como causal de disolución. Pero a su vez, paralelamente a ello, agrega un artículo 94 bis. Por suerte se utilizó el artículo 94 bis, porque si se hubiese hecho un corrimiento incluyendo este artículo 94 bis como artículo 95 y corriendo el artículo 95 en adelante, todos aquellos que tenemos algún tipo de memoria con respecto a algunos artículos de la Ley de Sociedades, si nos hubiesen cambiado el orden correlativo de los artículos de la Ley de Sociedades, realmente nos hubiésemos perdido. Entonces, por suerte, se creó el artículo 94 bis. Lo quiero destacar porque realmente nos hicieron un favor. De esa manera, no hubo ningún corrimiento de ningún artículo en la Ley General de Sociedades. Y nos dice, señores, este artículo 94 bis, la reducción a 1 en el número de socios no es causal de disolución. Y en aquellos tipos sociales en donde la ley exija 2 clases de socios, como por ejemplo la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital industria y la sociedad en comandita por acciones, que ustedes tienen el PowerPoint con vos desde hace más de un mes, la ley exige que se tenga que transformar de pleno derecho en una SAU luego de 3 meses sin haber reincorporado la pluralidad de socios. Es decir, que si una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones o una sociedad de capital industria se reduce a 1 el número de socios, teniendo en cuenta que en esos 3 tipos sociales la ley exige 2 clases de socios y por lo menos una clase tiene que ser pura, es decir, un socio solamente tiene que tener una característica de esa clase, no puede haber un socio que sea comanditario y comanditado en una sociedad unipersonal, comandita por acciones, primero porque no puede ser, no puede constituirse en forma unipersonal esos tipos sociales, y en segundo lugar, porque la ley exige para que cumpla a plenos efectos la responsabilidad que asumen cada clase de socio en estos tipos sociales, que exista por lo menos un socio que sea puro, o comanditado, o comanditario, o capitalista, o industrial, por lo menos un socio puro. Entonces, si se produce la reducción a 1 en el número de socios en este tipo social, transcurridos los 3 meses desde que se produjo la reducción a 1 en el número de socios, sin que se incorpore otro socio, para mantener las 2 clases de socio y por lo menos una de ellas pura, la ley dice, señores, en esas circunstancias, si transcurrió 3 meses y no se incorpora ningún otro socio para mantener la pluralidad de las clases de socios, la sociedad tiene que transformarse de pleno derecho en una SAU. Para transformarse de pleno derecho en una SAU requiere adoptar requisitos y formas de la SAU, por ejemplo, denominación, y reformar los artículos que tenga la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria o la sociedad en comandita por acciones, que se contrapongan con las normas propias de la sociedad anónima, en este caso unipersonal. Es decir, que la transformación de pleno derecho va a requerir, a su vez, reforma del estatuto. Fíjense ustedes que yo recién les dije que transcurrió 3 meses sin recomponer la pluralidad de socios en las sociedades en las que la ley exige 2 clases de socios, la sociedad, transcurridos los 3 meses, se transforma de pleno derecho.
¿Qué significa que se transforme en pleno derecho? Que se transforme en pleno derecho significa que se transforma por disposición de la ley, no por voluntad de los socios, o en este caso por voluntad del socio. No exige que se convoque una reunión de socios y que la reunión de socios decida, en este caso el único socio que queda, decida la transformación en SAU, sino que se produce de pleno derecho. La sociedad no se disuelve y por supuesto que con la transformación de pleno derecho no se modifican ni las obligaciones ni los derechos contraídos con anterioridad a la transformación de pleno derecho. Al no modificarse los derechos y las obligaciones contraídas con anterioridad a la transformación de pleno derecho permanecen vigentes. Por lo tanto, permanecen vigentes todos los créditos y todas las deudas que tenía con anterioridad a la transformación del pleno derecho y por lo tanto todo el activo y todo el pasivo exigible y no exigible que tenía la sociedad. Y por lo tanto tampoco, por el artículo 75, se modifica la responsabilidad anterior. Sin embargo, a pesar de este enunciado que plantea el artículo 94 bis de la Ley General de Sociedades, es importante señalarles que tanto la Inspección General de Justicia en la disposición 7 del 2015 como la disposición 45 del 2015 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, tanto un organismo de control societario como el otro, uno a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro a nivel Provincia de Buenos Aires, exigen que se inscriba la transformación en SAU, con lo cual esa transformación de pleno derecho no es tal, porque si se exige que se inscriba, para poder inscribir la transformación necesitamos celebrar una reunión, en este caso de un solo socio que decide la transformación en SAU y transcribe cómo queda el estatuto, adecuando el tipo social que tenían con anterioridad a la transformación al tipo social de la sociedad anónima unipersonal. Por lo tanto, la transformación del pleno derecho es meramente teórica, porque en la práctica profesional se exige hacer una asamblea, a pesar de que se trate de una asamblea de un solo socio, y que se proceda a la inscripción registral de esa transformación. La inclusión de la sociedad anónima unipersonal también implicó la reforma del artículo 164, porque la sociedad anónima unipersonal tendrá que indicarse dentro de la denominación sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o directamente su sigla SAU, suprimiendo la responsabilidad ilimitada y solidaria que tienen los socios y los administradores ante la omisión del tipo social dentro de la denominación. También se reformó el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, introduciendo la sociedad anónima unipersonal. ¿Por qué? Porque el legislador consideró que la sociedad anónima unipersonal tenía que estar incluida en el artículo 299, es decir, sujeta a un control estatal permanente. Para poder quedar incluida en el artículo 299, es decir, sujeto a un control estatal permanente, quiso el legislador, agregó a los 6 incisos que tenía el artículo 299, el inciso séptimo, y ahí incluyó a la sociedad anónima unipersonal. Tiene que tener una sindicatura y tiene que tener un directorio. Esto inicialmente se exigió sindicatura plural impar y directorio plural impar, y esto que trajo aparejado en la práctica profesional. Que yo para hacer una sociedad unipersonal necesitaba 3 directores, más 3 síndicos titulares, más 3 síndicos suplentes. Ahí ya tenía 9 personas. Y además el accionista, 10 personas, para hacer una sociedad unipersonal. ¿Qué es lo que pasaba en la práctica? Directamente seguían con las sociedades ficticias, en donde si yo tenía 100% de capital, le pedía a un amigo, un familiar, que se incluyera como socio, que le daba una participación mínima, y operábamos como una sociedad de 2 socios. No obstante, yo debo confesarles que yo, con esas restricciones, a pesar de esas restricciones, he hecho con esas restricciones 2 sociedades anónimas unipersonales, y luego de la sanción 27290, que redujo a un síndico titular, un síndico suplente y un director, es decir, redujo a 3 miembros, un síndico titular, un síndico suplente y un director titular. También hice, no me acuerdo si fueran
No, 3 hice. Y ahora estoy haciendo una cuarta bajo esta estructura, de la 27290. La 27290 se sancionó a fines de noviembre del año 2016 y la ley 26994, que reguló la sociedad anónima unipersonal, entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, es decir, un año y 2 meses después se reformó la ley para flexibilizar un poco la sociedad unipersonal, porque no había generado mucho atractivo como forma jurídica para utilizar a la sociedad anónima unipersonal como marco jurídico de una actividad económica, precisamente porque se exigían en definitiva 10 personas para una sociedad unipersonal. ¿Qué cuestiones genera la sociedad unipersonal que les quería señalar? Porque en definitiva se aplican las normas de la sociedad anónima. En primer lugar, la unipersonalidad está prohibida en forma originaria, es decir, yo no puedo constituir una sociedad unipersonal cuando estemos frente a una sociedad colectiva, a una SRL, a una sociedad en comandita por acciones, a una sociedad en comandita simple y a una sociedad de capital industria. Yo no puedo constituir esos tipos sociales en forma unipersonal. ¿Qué pasa si yo constituyo esas sociedades en forma unipersonal? Estaríamos frente a la ausencia de requisitos esenciales tipificantes, la sociedad no es nula, se van a aplicar las normas de la sección cuarta y el registro público no me va a inscribir la sociedad. Se aplican las normas de las sociedades simples. En segundo lugar, otra cuestión que quería analizarles con respecto a la sociedad unipersonal es la unipersonalidad derivada de una SRL o de una sociedad colectiva. ¿A qué me refiero esto? Me refiero al hecho de que la Ley General de Sociedades, cuando se reforma el artículo 94 y se incorpora el artículo 94 bis, analiza el artículo 94 bis qué sucede cuando en las sociedades que tienen 2 categorías de socios se reduce a 1 en el número de socios. Y recién lo vimos, qué pasaba en la sociedad en comandita simple, la sociedad en capital industria y la sociedad en comandita por acciones. Pero nada dice el artículo 94 bis con respecto a la SRL o a la sociedad colectiva que se reduce a 1 en el número de socios. Y puede llegar a suceder. ¿Y por qué puede llegar a suceder, Maquinarni, que una SRL o una sociedad colectiva se reduzca a 1 el número de socios? Puede llegar a suceder en primer lugar porque podemos estar frente a una sociedad de 2 socios y en donde uno le compra la participación al otro, o en donde uno de los socios fallece y no se incorporan los herederos. Ahí estaríamos frente a un supuesto en los que una SRL o una sociedad colectiva se redujera a 1 en el número de socios. ¿Y qué pasa con estas sociedades? Porque no, reitero, no están reguladas en el artículo 94 bis. Esta SRL y esta sociedad colectiva que se redujo a 1 el número de socios, lo primero que tenemos que señalar, chicos, es que no se disuelven. ¿Por qué no se disuelven? Porque como consecuencia de la incorporación de la sociedad unipersonal, se sacó como causal de disolución la reducción a 1 en el número de socios. Entonces, una SRL y una colectiva que se redujo a 1 el número de socios no es causal de disolución. ¿Y qué pasa con esas sociedades, Maquinarni? Y bueno, lo que sucede con esas sociedades es que van a ser atípicas, es decir, sociedades que no están contempladas en la ley de sociedades. Sociedades que van a quedar incluidas en el artículo 17 de la ley. Y como consecuencia de quedar incluidas en el artículo 17 de la ley, se le van a aplicar las normas de la sección cuarta, es decir, se le van a aplicar las normas de las sociedades simples. Y como se le aplican las normas de las sociedades simples, por el artículo 25, esta SRL o esta sociedad colectiva podrá subsanarse incorporando otro socio. En este caso, la subsanación de esta sociedad de responsabilidad limitada o de esta sociedad colectiva que se redujo a 1 el número de socios y que quiere volver a estar regulada por las normas del capítulo 2,
la subsanación no va a traer ningún tipo de inconveniente, porque la unanimidad que exige la ley para lograr la subsanación, la unanimidad la tenemos. ¿Por qué la tenemos? Y porque hay un solo socio. Ese socio decide incorporar a otro socio y subsanarse, regularizando la situación bajo las normas del capítulo 2. Inclusive en esa subsanación, incorporando otro socio, puede respetar el mismo tipo social o, como consecuencia de la subsanación, puede adoptar otro tipo social. Concretamente, esta SRL que se redujo a 1 el número de socios y quedó regulada bajo la normativa de la sección 4ª, ese socio que incorpora a un tercero decide subsanarse y se subsana bajo el tipo de la sociedad anónima. A eso me refiero. O decide subsanarse manteniendo el tipo de la SRL. En tercer lugar, ¿qué sucede con una asociación civil? Las asociaciones civiles están reguladas en el artículo 142 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué pasa con una asociación civil unipersonal? Recuerden ustedes que la ley 26994 solamente autoriza como unipersonal a la sociedad unipersonal que adopte el tipo de la sociedad anónima, con lo cual las asociaciones civiles, como los restantes tipos sociales regulados en la Ley General de Sociedades, no permiten las sociedades unipersonales, y en este caso la asociación civil unipersonal. Más aún, en el artículo 170, el Código Civil y Comercial habla de la necesidad de identificar a los constituyentes. Constituyentes, no constituyentes. Es decir, habla de constituyentes en sentido plural, con lo cual esto de ninguna manera permite considerar de que podemos estar frente a una asociación civil unipersonal. ¿Qué pasa con las sociedades unipersonales que crea una unipersonal? El artículo 1 de la Ley General de Sociedades lo impide, impide la constitución de una sociedad unipersonal por parte de otra sociedad unipersonal. Y cuando la ley habla de constitución, tiene que considerarse en sentido amplio. Me refiero a la constitución de la sociedad unipersonal como a la integración de una sociedad unipersonal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, chicos. Vamos a suponer que estamos frente a una sociedad anónima unipersonal constituida por 5 personas humanas. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí no habría ningún impedimento, ¿no? Una sociedad anónima unipersonal constituida por 5 personas humanas. No estamos contradiciendo el artículo 1, ¿por qué? Porque el artículo 1 dice, señores, las sociedades anónimas unipersonales no pueden constituirse con otra sociedad anónima unipersonal. Muy bien. ¿Los socios quiénes son? 5 personas humanas. ¿La inscribimos sin inconveniente? Pero con el transcurso del tiempo, esas 5 personas humanas transfieren su participación social a una sociedad anónima unipersonal. Con lo cual, podría llegar a suceder de que esa sociedad anónima unipersonal, que era ECU, sociedad anónima unipersonal, como consecuencia de la venta de las participaciones sociales de sus 5 socios a una sociedad anónima unipersonal, vamos a llamarle Pérez, sociedad anónima unipersonal, ECU, sociedad anónima unipersonal, pasaría a estar integrada por una sociedad anónima unipersonal denominada Pérez, sociedad anónima unipersonal. La ley de sociedades solamente contempló la constitución de una sociedad anónima unipersonal por otra sociedad anónima unipersonal, pero la doctrina ha considerado que esto hay que interpretarlo con un sentido amplio. Por lo tanto, la ley prohíbe tanto la constitución de una sociedad anónima unipersonal por otra sociedad anónima unipersonal, como la integración, es decir, una vez inscripta la sociedad, que esa sociedad
como consecuencia de transferencia de participaciones sociales, pasa a estar integrada por una sociedad anónima unipersonal. El artículo 30 de la Ley de Sociedades, que señala, que también ha sido objeto de reforma estatutaria, señala que las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas solo pueden ser parte de sociedades por acciones, de SRL y de contratos asociativos. Muy bien, acá también quedan incluidas las sociedades anónimas unipersonales. ¿Por qué? Porque la sociedad unipersonal no es un tipo social diferente, sino que es el mismo tipo social de la sociedad anónima bajo la modalidad de un subtipo unipersonal. Es decir, que las sociedades anónimas unipersonales solamente pueden ser parte de sociedades por acciones, de SRL y de contratos asociativos. Otra cuestión que quiero señalarles con respecto a las sociedades anónimas unipersonales y que hace a la comprensión de su funcionamiento es que una sociedad unipersonal va a tener que confeccionar balances consolidados. ¿Por qué? Porque la unipersonalidad de una sociedad genera la presunción, y más que la presunción, yo les diría la certeza indiscutible de que hay, en el caso de que el único socio sea una persona jurídica privada, de que haya una indiscutible relación de control. Y ese accionista unipersonal, en la medida en que sea una persona jurídica privada de la sociedad unipersonal, es controlante del 100% del capital de la sociedad unipersonal. Y como consecuencia de que ese accionista unipersonal es una persona jurídica privada y por lo tanto es controlante del 100% del capital de la sociedad unipersonal, los estados contables de la sociedad unipersonal tienen que confeccionarse los estados contables, pero también los estados contables consolidados, en los términos del artículo 33 y 62, inciso tercero. ¿Por qué? Porque los controlantes tienen que hacer estados contables anuales y estados consolidados. Entonces, frente a la situación de una sociedad unipersonal en donde el accionista unipersonal sea una persona jurídica, esto exige que además de hacer los estados contables del ejercicio económico, tengamos que hacer estados contables consolidados porque hay una relación de control en los términos del artículo 33 y artículo 62, inciso tercero, artículos que ya han visto con el profesor Uslenghi. Acuérdense que el balance consolidado se exige en aquellos grupos económicos que estén constituidos por la existencia de un control común por parte de la sociedad controlante y de las sociedades controladas por ella. Es una suerte de información complementaria que exigen los estados contables y que en la misma exposición de motivos de la Ley General de Sociedades se expresa que los estados contables consolidados no son objetos de aprobación por parte de la Asamblea, sino que son solamente documentos informativos. Es decir, que la Asamblea tiene que estar informada de esa situación por parte del órgano de la Administración. Nosotros, a priori, con una sociedad anónima unipersonal, podríamos considerar que si tenemos que aplicar todas las normas de la sociedad anónima, porque estamos frente a una sociedad anónima bajo la particularidad de que es unipersonal, porque tiene un solo socio, hay reglas dentro del articulado que regula a la sociedad anónima que las podríamos considerar superfluas. ¿Y cuáles? Y, por ejemplo, la regulación de distintas clases de acciones cuando tenemos un solo accionista. No hay ninguna duda. También podrían llegar a ser superfluas la consideración de que estemos frente a asambleas unánimes o no unánimes. ¿Por qué? Porque solamente va a haber en las asambleas un accionista que es titular del 100% de las acciones y del 100% de los votos. Hablar de asambleas unánimes o no unánimes podría llegar a considerarse que son cláusulas superfluas dentro de un estatuto. Lo mismo la publicación de dictos.
¿qué necesidad tengo de publicar edicto de convocatoria en una asamblea cuando en la asamblea va a haber un solo accionista que es titular del 100% del capital y del 100% de los votos? Y él solo va a votar de la misma manera porque acuérdense ustedes que lo hemos visto, el voto es indivisible. Yo no puedo votar, si tengo 100 acciones, 50 acciones por el voto afirmativo y 50 acciones por el voto negativo. Yo tengo que votar de la misma manera por la totalidad de mis acciones. Entonces, quizás hablar de publicación de edictos la podríamos llegar a considerar superflua. Lo mismo, analizar qué quórum necesitamos por una asamblea ordinaria o una extraordinaria. Acuérdense que la ley en la sociedad anónima distingue entre primera y segunda convocatoria y hace la distinción a su vez si es asamblea ordinaria o extraordinaria, exigiendo más quórum en una asamblea en primera convocatoria con relación a la segunda. Lo mismo con respecto a las mayorías. ¿Qué mayoría o qué mayoría agravada necesitamos con respecto a una decisión? ¿Por qué no tiene sentido esto? Porque hay un solo accionista titular del 100% de las acciones, titular del 100% de los votos, y las acciones son indivisibles. Entonces, mucho sentido no tendría analizar estas cláusulas dentro del instrumento constitutivo de una sociedad anónima unipersonal. Lo mismo, regular algún régimen de abstenciones por parte de accionistas para votar en determinadas decisiones. ¿Por qué? Porque si el único accionista se abstiene de votar, no hay decisión social, chicos. ¿Por qué? Porque acuérdense que las acciones son indivisibles. Y si yo me abstengo de votar, yo me abstengo de votar por la totalidad de las acciones que yo tengo. No si tengo 100 acciones, me abstengo de votar por 20 acciones, pero voto por 80 de restantes. No, yo me abstengo de votar por la totalidad de las acciones porque el voto es indivisible. De manera tal que cláusulas que consten en el estatuto referidas a clase de acciones, asambleas unánimes, edictos, quórum, mayorías y abstenciones para votar, las podríamos considerar que son superfluas. Sin embargo, yo les recomiendo, porque además yo lo he hecho profesionalmente hablando, cuando tuve que confeccionar estos estatutos, yo les recomiendo que los consignen. ¿Y pero para qué maquinarme? Si hay un solo accionista. ¿Saben por qué, chicos? Yo les recomiendo que todas estas cláusulas las consignen, y esto no está en ningún libro. Esto es ejercicio profesional. Por una razón muy sencilla. En primer lugar, cuando hablamos de sociedades anónimas unipersonales, hablamos de un subtipo de sociedad anónima. Y la unipersonalidad puede ser circunstancial. ¿Por qué puede ser circunstancial? Y porque yo inicio una sociedad en forma unipersonal, pero puede llegar a suceder que en determinado momento me surjan nuevos emprendimientos que exijan capital que yo no tengo disponible, que la sociedad anónima unipersonal tampoco tiene disponible, pero que yo estoy interesado en llevarlos a cabo esos emprendimientos, pero no tengo el capital. Y no quiero recurrir a un préstamo en una entidad financiera. Entonces, ¿qué hago? Incorporo socios. ¿Y qué voy a tener que hacer con ese estatuto de sociedad anónima unipersonal? Tendré que reformar la denominación, porque será a partir de ese momento sociedad anónima sola, no sociedad anónima unipersonal, la denominación. Y si yo consigné todas estas reglas dentro del estatuto social, lo único que voy a modificar en el estatuto es la denominación. ¿Por qué? Porque frente a la incorporación de otros o de otros accionistas, yo ya tengo armado el estatuto para la posibilidad de que ese estatuto me dé respuestas a las necesidades operativas de una sociedad pluripersonal, a pesar de que ya haya constituido en forma unipersonal. ¿Y tiene sentido eso? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Y porque si yo soy unipersonal, todas esas reglas no las voy a necesitar. ¿Por qué no las necesito? Porque yo represento el 100% del capital, yo represento el 100% de las acciones y yo represento el 100% de los votos. Yo decido siempre en una unipersonal. Pero si yo incorporo otro socio o incorporo 3 socios más, ya las reglas que consigné en el estatuto, en punto a las clases de acciones, cuando estamos frente a una asamblea unánime, a la convocatoria de la asamblea por edictos, al quórum en la asamblea ordinaria o extraordinaria, primera y segunda convocatoria, a mayorías y a mayorías agravadas ante determinadas decisiones, o el régimen de abstenciones para votar,
van a servir, ¿por qué? Porque los voy a poder aplicar al incorporar nuevos socios y solamente voy a reformar la denominación social, en donde en vez de llamarse ECUS, Sociedad Anónima Unipersonal, va a pasar a llamarse ECUS, Sociedad Anónima, pero va a ser la misma sociedad y solamente lo que voy a tener que hacer no va a ser transformación, sino que lo único que voy a tener que hacer ante el registro público donde inscribí la SAU, voy a tener que reformar el artículo 1 del estatuto, pasándose a denominarse ECUS Sociedad Anónima. Es decir, lo único que voy a inscribir en el registro público va a ser la reforma, no la transformación, la reforma. Entonces, ténganlo en cuenta esto. La sociedad anónima impersonal, creo que en nuestra legislación ha sido regulada con muchas normas de seguridad para proteger a los terceros. Fíjense que se exige instrumento público para su constitución, se exige el mismo capital mínimo que en la sociedad anónima, se exige una inscripción registral, se exige el recaudo de publicidad de edictos por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades, se exige la imposibilidad de constituir nuevas sociedades unipersonales con esa sociedad unipersonal, solamente personas humanas lo pueden hacer, se exige transparentar en la denominación que se trata de una sociedad unipersonal, al exigir que la denominación sea ECUS, Sociedad Anónima Unipersonal, se exige que tenga una sindicatura, en estos momentos por la 27290 que sea unipersonal, pero sindicatura al fin, y la integración en un 100% del capital. No dice nada con respecto a los aumentos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? La ley, cuando regula la constitución de la sociedad anónima unipersonal, nos dice, señores, la sociedad anónima unipersonal tiene que, al momento de la constitución, tiene que integrarse en un 100% el total de la suscripción del capital. Eso es una norma, en definitiva, para proteger a los terceros. Pero guardó silencio, chicos, con respecto a lo que sucede frente a un aumento de capital. Si yo decido aumentar el capital de 100.000 pesos a 1.000.000 de pesos, ¿qué pasa con la integración de ese 1.000.000 de pesos? Recuerden ustedes que en una sociedad anónima, el legislador me permite aplicar las mismas normas que en la Constitución, con lo cual, lo que me exige la ley frente a un aumento de capital es que la totalidad de los accionistas o los accionistas que estén interesados y los terceros que estén interesados suscriban el 100% de ese aumento de capital. De 100.000 a 1.000.000 yo voy a aumentar el capital en 900.000. Muy bien, los 900.000 pesos tienen que estar totalmente suscriptos. Pero la integración, la Ley General de Sociedades en una sociedad anónima me permite que esa integración se apliquen las mismas normas que para la Constitución, con lo cual yo puedo integrar ese aumento de capital en dinero en efectivo en un 25% del total de la suscripción al momento de la suscripción y el saldo en 2 años desde que se decide el aumento de capital. Muy bien. En una sociedad anónima unipersonal la situación es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque guarda silencio. Y al guardar silencio, por supuesto que nos da la alternativa de pensar que tendremos que integrar en un 100% la suscripción de ese aumento de capital, una corriente, y otra corriente podrá decir no, podemos integrar en un 25% y el saldo en un plazo de 2 años. ¿Por qué? Porque la ley guarda silencio. Sin embargo, chicos, nosotros siempre tenemos que estar analizando la ley de acuerdo al espíritu que tuvo el legislador. Y por eso me detuve en esto, que quizás no estén en ningún texto. Por eso es que me detengo para transmitírselo a ustedes. Nosotros siempre tenemos que analizar la ley sobre la base de qué es lo que buscó el legislador, cuál es el espíritu del legislador al regular la ley. Y en este sentido, como recién les comenté, fundamentalmente lo que busca el legislador al regular a la SAU es, en primer lugar, proteger a los terceros que contraten con la sociedad. Primero, proteger a los terceros. Y en segundo lugar, que la SAU le dé respuestas o forma jurídica
aquellos emprendimientos económicos que se desarrollen en forma unipersonal, con el beneficio de desarrollarlos a través de una persona jurídica privada. Pero el primer objetivo es proteger los derechos de los terceros que contraten con la sociedad. Como consecuencia de eso, chicos, como consecuencia de la protección de los terceros, nosotros, ¿qué tenemos que interpretar con respecto a un aumento de capital en una SAU? No va a quedar ninguna duda de que frente a un aumento de capital, los accionistas y los terceros que se incorporen, o solamente los accionistas, si no se incorporan terceros, tendrán que integrar en un 100% el total de la suscripción de ese aumento de capital. Porque el objetivo del legislador al regular la sociedad unipersonal, como la reguló en la ley 1950, es proteger los derechos de los terceros. Y no cabe ninguna duda que los derechos de los terceros van a quedar más protegidos frente al crédito que se generen contra la sociedad unipersonal, si tienen integrado en un 100% al momento de la decisión ese aumento de capital, a que si lo tienen integrado en un plazo de 2 años, porque van a tener menos recursos para reclamar el cobro de su crédito a la sociedad unipersonal. Para finalizar, creo que hubiese sido más conveniente la utilización de la sociedad anónima, de la sociedad unipersonal, perdón, bajo la opción de la utilización del tipo social de la sociedad anónima y del tipo social de la SRL. ¿Por qué? Porque precisamente, chicos, si el objetivo del legislador fue proteger a los terceros que contraten con la sociedad, en una sociedad anónima, ya lo hemos visto esto, toda transferencia de participación social no se inscribe en el registro público. Toda transferencia de participación social se inscribe en el libro registro de acciones. ¿Y quién lleva el libro registro de acciones? Lo lleva la misma sociedad. Con lo cual, los terceros que contraten con una sociedad anónima van a tener que verificar quiénes son los accionistas actuales, analizando el libro registro de acciones. Pero esta circunstancia se agrava si en una hipótesis volviésemos al anonimato de las acciones, porque no sabríamos quiénes son individualizados los accionistas. Hoy en día sabemos quiénes son los accionistas, porque las acciones son nominativas no endosables. Muy bien. Pasemos a la SRL. Y por eso es que yo les digo que quizás el legislador hubiese sido más contundente en la protección de los derechos de terceros, dándoles la opción a aquellos que quieran utilizar la sociedad unipersonal, de utilizar la sociedad anónima como lo hizo, pero también la SRL. ¿Por qué? Porque en una SRL, chicos, todo cambio de socio como consecuencia de modificaciones, de transferencia de participaciones sociales, esto implica, en primer lugar, una modificación del contrato social. Pero a su vez, para que surta efecto frente a terceros, necesitamos la inscripción registral, en donde, en el registro público donde se haya inscrito la sociedad. La SRL no tiene un libro de registro de acciones como tiene la sociedad anónima. Entonces, toda modificación del contrato social generada como consecuencia de las transferencias de participación sociales, la tenemos que inscribir en el registro público para que surta efecto frente a terceros. De esa manera, el tercero puede conocer fehacientemente quiénes son los titulares de las participaciones sociales de una SRL sin necesidad de recurrir a la sociedad y pedir los antecedentes de la sociedad. ¿Por qué? Porque están en el registro público. Por eso es que quizás hubiese sido más conveniente darles la opción de que una sociedad unipersonal pueda utilizarse a través del tipo de la sociedad anónima o de la SRL. Para mí, esto es muy subjetivo. En segundo lugar, creo que hubiese sido más conveniente y hubiese sido un factor que hubiese generado más atractivo en el público en general para utilizar
la figura de la sociedad anónima unipersonal, que la sindicatura hubiese sido reemplazada por una auditoría externa, como sucede cuando en la sociedad anónima el órgano de fiscalización interno está integrado por el Consejo de Vigilancia. ¿Se acuerdan? En ese caso, el Consejo de Vigilancia tiene la obligación de contratar una auditoría externa. Bueno, yo creo que hubiese sido mucho más conveniente que la sociedad anónima unipersonal, en vez de tener una sindicatura, directamente haya prescindido de una sindicatura y haya tenido la obligación de contratar una auditoría externa para evitar tener que designar un síndico en forma permanente. Y en tercer lugar, a pesar de la reforma introducida por la 27290, que redujo sustancialmente la cantidad de síndicos de 3 a 1, tanto titular como suplente, y redujo también la cantidad de directores de 3 a un solo director, de 3 directores titulares a un solo director titular, yo creo que en la práctica, a pesar de los casos que yo les he comentado, que he inscrito en sociedades anónimas unipersonales y que actualmente me encuentro en trámite de inscripción de una sociedad anónima unipersonal, yo les puedo afirmar, sin equivocarme, que a pesar de las reformas introducidas en la 27290, en materia societaria creo que todo sigue igual. Todos siguen en sociedades en las cuales, en aquellas estructuras societarias donde hay un controlante determinado o un solo socio titular del 100% del capital, ese socio, ¿qué es lo que hace? Cede un 5%, un 3% de capital o un 2%, y de esa manera sigue utilizando la sociedad anónima de dos socios, en donde uno tiene el 98% del capital y el restante socio tiene el 2%, y no necesito sindicatura, y no queda incluido en el artículo 299. ¿Por qué? Porque quedar incluida en el artículo 299, en la práctica profesional, ¿qué implica, chicos? Creo que lo hemos visto esto. Implica, en primer lugar, tener un órgano de fiscalización interno. Y eso genera un costo operativo, porque hay que pagarle honorarios. Nosotros, desde el punto de vista de los profesionales, consideramos que el honorario nuestro no se tiene que imputar como un gasto en la sociedad, sino como un activo, como un beneficio que tiene, como una inversión que tiene la sociedad. Pero lamentablemente, desde el lado de la sociedad, siempre se mira como un gasto. Entonces, frente a esta situación, quedar dentro del 299 implica, primero, tener una sindicatura, pero en segundo lugar, tener que presentar, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque la ciudad autónoma es distinto, pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, quedar dentro del 299 implica que la sociedad anónima unipersonal tiene que presentar anualmente ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas los estados contables y el acta de asamblea que los aprueba, junto con un formulario, en donde ese formulario es un resumen de los estados contables y de lo resuelto en la asamblea. Pero además, tienen que pagar una tasa anual de fiscalización, que también es un costo operativo, que hoy en día creo que la tasa anual de fiscalización tiene una cifra muy cercana a los 20.000 pesos, 19.830 y pico creo que es la tasa anual de fiscalización 2020. Entonces, imagínense ustedes que esto genera un costo operativo importante, y por eso es que les digo que a pesar de la flexibilización que trajo aparejado la ley 27290, en donde redujo la cantidad de síndicos y redujo la cantidad de directores titulares que se deben integrar tanto en el órgano de administración como en el órgano de fiscalización, para mí todo sigue igual con la sociedad de dos socios, en donde uno tiene el 98% y el restante socio el 2%. Chicos, ¿alguna duda con respecto a lo que les he dado de sociedad anónima unipersonal? ¿Alguna duda? Profe. Sí. Lo que dijo recién de que estén dentro del artículo 299, que implica que paguen una tasa anual de fiscalización, y dijo dos cosas más que no las alcancé a anotar. Sí, cómo no, Natalia. La segunda cuestión es
que tienen que presentar estados contables, y el acta que aprueba los estados contables. Eso lo tienen que hacer todos los años, por el solo hecho de estar incluida en el artículo 299. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, yo quiero agradecerles la paciencia de tener que escuchar clases por esta vía, pero hemos utilizado esta vía precisamente para que ustedes no perdieran el cuatrimestre y no perdieran el año con respecto a las demás materias. Personalmente he tratado de ser lo más claro posible en mis exposiciones. Uno nunca termina de acostumbrarse, de hablar hacia una pantalla, y en este caso, salvo muy pocas personas de este curso que tienen habilitada la cámara, los demás la tienen inhabilitada, y realmente hablar frente a una pantalla toda negra desconcierta más, a mí me distrae más y no me genera atractivos. No me entusiasma en la exposición, por eso es que he tratado de hacer lo más claro posible en la transmisión de todas las cuestiones que hemos analizado a lo largo de la cursada. Solamente quedaron dos temas para analizar, que reitero, los tienen desde hace prácticamente un mes en la página, que son las APEM y las sociedades en comandita por acciones, que entran también en el parcial, pero lo tienen en PowerPoint con vos. Creo que está bastante claro la exposición, y desde luego que cualquier duda de esos temas, como de cualquier otro tema que tengan para este parcial, no tienen más que escribirme, estoy a disposición y en forma inmediata voy a contestarles. ¿Cuáles son todas las unidades que entran en el parcial? Me preguntan. Con respecto a mi parcial, entra desde el aumento de capital dentro del quíntuplo en adelante, porque hasta el primer parcial hablé del concepto de aumento de capital, pero no tomé el aumento de capital dentro del quíntuplo, así que acá entra desde el artículo 188 en adelante, o 188, o el 188, Natalia, es el que habla del aumento de capital dentro del quíntuplo. Entonces, del 188 en adelante. Bueno, chicos, les agradezco mucho la paciencia que han tenido, la atención que me han prestado. Fue un honor para mí darles clase. Espero haber podido satisfacer las inquietudes que tenían y haber cumplido con las expectativas que ustedes tenían. Cumplir expectativas bajo esta modalidad no es fácil, pero he tratado de cumplir dentro de mis posibilidades. Así que no tengo más que agradecimiento, chicos. Les deseo mucha suerte en los parciales, en el parcial, en el recuperatorio, pero fundamentalmente, ustedes ahora no me lo van a entender porque son chicos y tienen como objetivo la materia y ganar la materia y tacharla como una menos. Y ese es el objetivo. Desde luego que les deseo muchísima suerte en esta materia y en todas las restantes. Pero fundamentalmente, chicos, les deseo que sean felices, porque eso es lo más trascendente que puede tener una persona. Les deseo mucha felicidad en sus vidas y que estén muy contentos con ustedes mismos. Mucha suerte, chicos, y buenos días. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Chau, chau. Adiós, buenos días. Chao, profe, gracias. Adiós.